veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Greta Thunberg y su discurso sobre el cambio climático. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Palabras duras, potentes, emocionantes de palabras de Greta Thunberg. Ella es considerada un ícono mundial en estos momentos a favor del medio ambiente y que ha inspirado el movimiento Fridays for Future. La joven activista visiblemente afectada, ustedes lo veían, arremetió contra los jefes de Estado en la cumbre sobre las acciones contra el cambio climático de la Asamblea General de Naciones Unidas. La sueca de 16 años denunció que para los políticos es mucho más importante los intereses económicos que el futuro del planeta. Por eso hoy preguntamos cuando escuchamos este discurso si ese tipo de palabras de la activista Greta Thunberg pueden llegar realmente a presionar a líderes mundiales. Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, bienvenida. María Fernanda Cabal, representante de la Cámara por el Centro Democrático, bienvenida también. ¿El discurso de la activista Greta Thunberg puede llegar a presionar a los líderes mundiales? Hola. Bueno, yo creo que Greta Thunberg es una creación de unos grupos ambientalistas que viven del miedo y que tienen grandes intereses económicos. Nahuel Arenas, Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para América Latina. ¿Usted qué opina? ¿Este discurso realmente llega a los líderes mundiales? Bienvenido. Bueno, sí, claro que sí. Creo que es un discurso crudo, un discurso simple, un discurso directo que ayuda a crear una mayor conciencia, una mayor preocupación y una mayor claridad sobre los desafíos a los que nos enfrentamos. Llevamos con Silvia Gómez en minutos, directora de Greenpeace Colombia, que también está con nosotros. Lo cierto es que con un tono desafiante, la activista de 16 años que lucha contra el cambio climático, Greta Thunberg, advirtió en la Asamblea General de la ONU que habría comenzado una extinción masiva de especies. Exigió a los gobiernos del mundo actuar con urgencia. Greta no ocultó ni sus lágrimas ni su enojo. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Y es que esta adolescente de dulce sonrisa pero de carácter firme comenzó a faltar a la escuela desde hace un año para protestar sola frente al Parlamento sueco. Huelga escolar por el clima, decía su improvisada pancarta. Rápidamente se convirtió en un símbolo de la lucha por la protección del planeta y el viernes pasado, millones de personas respondieron a su llamado para unirse a la huelga mundial por el clima en 160 países. Este lunes en la cumbre sobre el clima de la ONU, la joven ambientalista acusó a los líderes mundiales de robarle su infancia. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? En la cumbre, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, advirtió además que la naturaleza está devolviendo con fuerza el golpe que ha recibido. Justamente la ONU publicó un reporte que es discutido esta semana en Nueva York, en el que advierte que los últimos 5 años han sido los más calurosos de la historia. El documento asegura que hay un continuo descenso del hielo marino y un aumento considerable del dióxido de carbono en la atmósfera. Pero hay propuestas, estas son las propuestas de Greta para contrarrestar el cambio climático y lo que ha pedido a los líderes mundiales. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en 10 años. Según la activista, esto permitiría que la temperatura global no suba más de 1.5 grados y así evitar que el mundo sufra reacciones en cadena irreversibles. Y para lograr esto, explicó que el mundo tendría que dejar de emitir 420 gigatones de dióxido de carbono y hasta ahora solo ha disminuido 350. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en reaccionar.
Parece una niña muy feliz esperando un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo ver. Representante de la Cámara por el Centro Democrático desde Bogotá, Colombia, María Fernanda Cabal, usted decía que esta es una creación de grupos ambientalistas. Eso podría uno preguntarse, bueno, ¿y qué tiene de malo? Si el único impacto que se ha logrado por medio de este discurso, y ahorita lo vemos, parece que pues una creación sin duda alguna, pero ha logrado un impacto importante, sobre todo en plena cumbre o asamblea de la ONU. ¿Por qué lo cuestionan? Lo cuestiono porque primero no me parece ético poner a una persona joven que vive en el primer mundo, que nada le hace falta, a llorar y a reclamar que se le robaron su infancia. Me parece un argumento falaz cuando las infancias más tristes del mundo son las de los países pobres que tienen que cocinar en leña, que obviamente la pobreza hace que haya destrucción del medio ambiente. Los ambientalistas no pueden negar que la humanidad hoy vive mucho mejor que ayer, gracias a los avances de la tecnología y gracias a la economía del libre mercado. Si aquí quieren efectividad en la reducción precisamente de las emisiones de dióxido de carbono, lo que tienen que hacer es invertir en tecnologías, así sea a largo plazo, y no generar propaganda que da terror, que lo que termina haciendo es toda una película para contrarrestar lo que hacen países del primer mundo, que es precisamente impulsar inversiones en desarrollo tecnológico y que la obligación aquí debería ser que la compartieran con países que están en desarrollo. Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia. Silvia, ¿una propaganda de terror, como dice María Fernanda Cabal, la representante, o una realidad y una dura advertencia es la que hace esta niña, pues que ha sido bastante también criticada, cuestionada, como lo dice la representante, porque ella dice que es una creación de grupos ambientales y del marketing ambiental de estos momentos, y otros la ven realmente como un ícono que ha sabido llegar con ese mensaje? Silvia, bienvenida. Hola, es muy preocupante las afirmaciones de la senadora, porque realmente lo que estamos viendo ahorita es una persona que está llamando, está prendiendo las alarmas, está tratando como de inspirar a una generación que pensó que no tenía posibilidad de cambio ni que era agencia de cambio, y lo que está alertando sobre una situación muy grave que vienen alertando los científicos hace más de 30 años. El cambio climático no es una hipótesis, es una realidad. Y no podemos escudarnos en la pobreza o escudarnos en que las economías de libre mercado son efectivamente la solución a nuestros problemas. Por el contrario, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, en nuestra manera también como de impulsar la economía, porque estamos viendo que las consecuencias ambientales y sociales del capitalismo y de muchas de las economías que estamos poniendo, sobre todo con respecto a energías fósiles, vienen teniendo unas consecuencias nefastas. Entonces, lo que está pasando en este momento en el mundo es un movimiento ciudadano sin precedentes, es un movimiento ciudadano independiente que no está siendo ni manipulado ni convencido por absolutamente nadie. Son ciudadanos que están viendo los efectos del cambio climático en su cotidianidad y que por ende están llamando justamente a los políticos, como la doctora Cabal, a ser sensatos y a llamar con urgencia y radicalidad y tomar acciones concretas para atender la crisis más importante de nuestra historia. Señor Arenas, uno podría preguntarse, bueno, ¿quién está detrás? Porque también esto sin dinero, sin un apoyo, sin una estrategia también de mercadeo, hay quienes dicen no podría hacerse. Bueno, yo creo que en primer lugar el mensaje de Greta es consonante con el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, que dice que estamos ante una emergencia climática. Hace menos de una hora estaba viendo en vivo las emisiones de la Asamblea General y el presidente Macron hacía referencia a que estamos perdiendo la batalla contra el clima. Entonces, creo que es un mensaje de llamar a una mayor aceleración de nuestros esfuerzos a nivel global, de una mayor conciencia y una mayor presión política, porque al final se trata también de crear una mayor opinión pública, y tarde o temprano la respuesta política se hace eco de la opinión pública. Creo que también es importante señalar que sí, que en el Acuerdo de París se hicieron se tomaron compromisos de ayudar a los países en desarrollo,
y que estas ayudas desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo para, digamos, dejar los combustibles fósiles, para invertir más en energías renovables, no han llegado en el tiempo y en la forma en la que se preveía. Y esto creo que también es un mensaje que lo ha dicho muy claro el secretario general de las Naciones Unidas. Senadora Cabal, y le pido disculpas por lo de representante anteriormente. Senadora Cabal, en todo caso, cuando uno ve una niña con esta energía y con ese discurso, yo sé que usted tal vez no le cree, pero no tiene un impacto en el mundo y tal vez en los gobiernos cuando les dice lo que les dice y los mira de frente y nada más y nada menos, pues está sentado en una mesa redonda con el secretario de la ONU. Eso no genera un impacto que de todas maneras, sea una creación o no, puede llegar a acciones concretas. Es que si fuera una creación basada en el fundamento de decir la verdad y la razonabilidad de poder invertir en energías alternativas, porque yo sí creo en las energías alternativas. El problema es que hay que reducir los costos de esa tecnología. Si usted se da cuenta, los paneles solares cuestan, yo creo que son 6 veces más, no sé, o 10 veces más, creo que esa es la cifra, que usar combustibles fósiles. ¿Por qué no se invierte precisamente en que el costo sea menor? Yo conozco proyectos y he impulsado proyectos en La Guajira de energía eólica. Me parece fundamental, pero los costos siguen siendo excesivos. Cuando aquí se habla de invertir precisamente en reducir emisiones y va uno al protocolo de Kioto, pues se habla de inversiones de 180.000 millones de dólares en un año. A mí me gusta mucho un personaje que se llama Bjorn Lambert, que es danés, que se llama el escéptico ambientalista, porque él cuestiona muchas de estas tesis que se basan en el miedo. Ahora, hablando de esta niña, me molesta que detrás de esta niña, por ejemplo, su jefe de prensa sea un activista en Bruselas, precisamente de cambio climático. Me molesta que haya una persona que es un magnate dueño de un centro de pensamiento que se llama Igmar Renzo, donde están personalidades precisamente del Partido Socialdemócrata Sueco, que también participan en juntas directivas con firmas donde se invierte en energías renovables, donde hay capital de riesgo. O sea que detrás hay negocios hoy gigantescos en este momento, contratos con los gobiernos para una tesis que tienen ellos que se llama en inglés The Greening of Western Economy, que es como decir el enverdecimiento de las economías occidentales. O sea que bienvenido la protección del medio ambiente, pero que no nos oculten que detrás hay intereses económicos también capitalistas a los que dicen que el capitalismo es malo. Yo quisiera que vieran la depredación de Maduro en Venezuela con el medio ambiente y el arco minero. Silvia, una cosa puede ser el discurso y otra, como dice la senadora, o lo que hay detrás, o los intereses políticos, o quienes la financian. En todo caso, ¿eso le quita fortaleza a un discurso de una niña? No, es que el problema también es desconocer que el cuidado del medio ambiente y la protección de nuestros recursos naturales es un problema económico, sin duda alguna. O sea, en este momento el discurso que está tratando de hacer Greta o las personas que están tratando de llamar la atención sobre esta crisis ambiental llevan muchísimo tiempo y nadie está ocultando que efectivamente pasar a energías renovables, pasar a agriculturas mucho más sostenibles puede ser inclusive un buen negocio, un mejor negocio que las economías basadas en el extractivismo, basadas en las energías fósiles, basadas en la pero eso, agroindustria. Silvia, tiene un problema de comunicación. Pero eso es un problema de qué, Silvia? ¿Por qué no se ha logrado vender esa idea en el mundo? Entonces son realmente negocios que están favoreciendo unas cuantas empresas, pero que no solamente no benefician a la colectividad, sino que están poniendo en peligro nuestro futuro. Entonces, las energías renovables, la agricultura sostenible, efectivamente no tienen por qué no ser un negocio. Claro que lo son. Las energías renovables hoy en día en Estados Unidos generan mucho más empleo que las energías fósiles. Entonces, me parece que confundir la cosa con Maduro, confundir el discurso con que o la
economía extractivista o en la protección del medio ambiente son ya dicotomías y polarizaciones muy, muy, muy antiguas que no vienen al lugar y deslegitimar y digamos que quitarle poder a lo que está generando una niña es realmente pues muy mezquino, en el sentido en el que hace mucho tiempo la ciudadanía no se siente representada por los políticos normales que favorecen los intereses de industria, sino los intereses de la sociedad. Senadora, ¿desea usted algo? Pues claro, ella primero no es una niña, tiene 16 años, puede tener una figura infantil, que eso es lo que explotan. Segundo, el magnate que está detrás de esta niña sí pertenece al Partido Socialdemócrata, que es el que promueve toda la renovación de energías verdes con contratos multimillonarios. Entonces aquí uno no puede ser miope. Aquí hay una guerra. Buenísimo, buenísimo. Entonces que diga ella quién la patrocina, quién está detrás. Entonces detrás siempre hay intereses económicos. Yo no defiendo economías extractivistas. Me parece que esa es una historia que ya los países deberían recoger, porque de ahí parten otro tipo de elementos institucionales donde carecemos de democracia cuando la economía es extractivista. Senadora, pero cuando yo hablo de Maduro es porque ella ataca el capitalismo de frente, porque los ambientalistas le achacan el problema ambiental al capitalismo, cuando China ha sido depredadora y Nicolás Maduro también, y no son propiamente quienes demuestren su mejor interés en hacer inversiones precisamente para proteger el medio ambiente. Claro, ahí tengo una pregunta yo, senadora. Aquí sé que hay intereses económicos, pero los intereses económicos están presentes de lado y lado, de izquierda, de derecha, de centro, del capitalismo, del socialismo. Entonces, claro, pero que no los oculten. No los oculten. Nadie los está ocultando, nadie los está ocultando. Claro, usted los está ocultando. Es una realidad que las energías renovables, la agricultura sostenible. Silvia. No, es que nadie los está ocultando. Greta, o sea, la niña y los movimientos ambientalistas, inclusive Greenpeace, son organizaciones 100% independientes que no reciben plata ni de industrias, ni de gobiernos, ni de empresas, y que podemos llamar las cosas por su nombre. Claramente que el activismo tiene unos costos y claramente tienen Soros. Yo creo que ustedes reciben plata de George Soros, estoy casi segura. Si ustedes reciben financiación esas son afirmaciones, Greenpeace es la única organización 100%, es muy grave lo que está diciendo senadora, y este es un debate serio, y este es un debate con altura. Entonces, y gravísimo, terrible, todo les parece gravísimo. Muy grave. Okay. Sí, retráctese porque es muy grave. Ahorita vamos a aclarar eso, si les parece. Noel Arenas quería también aportar al debate que estamos llevando. Noel, válido el discurso, sin duda alguna, con mucha pasión, que inspira. Ahora, del discurso a la realidad, ¿cómo han calado estos discursos a lo largo de la época? Porque sin duda se convierten después en símbolos, pero ¿qué se logra hacer realmente? Y Silvia decía que es que no se ha logrado saber que esto puede dar también dinero y ser sustentable. ¿Ha fallado algo también en el tema de la comunicación o cómo se ha llegado a la gente? Mire, con respecto al punto anterior, quería decir que yo también estoy de acuerdo que, digamos, que las energías renovables sean un negocio. Creo que eso nos puede beneficiar a todos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los combustibles fósiles también se subsidian, y eso tiene un costo altísimo. El costo de extracción de petróleo también es altísimo y se paga con los impuestos de la gente. Yo personalmente preferiría que mis impuestos vayan a invertir en energías renovables. Y finalmente es muy importante, y este es un llamado también del marco de Sendai para reducción de riesgos de desastres, que hayan alianzas públicos y privadas para que estas inversiones creen más resiliencia. Finalmente, también notar que el cambio climático exacerba los fenómenos naturales con mayor frecuencia, mayor intensidad. Estamos viendo mayores desastres que cuestan a la economía mundial más de 500.000 millones de dólares. Y esto es un yugo para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, creo que tenemos que direccionar la energía hacia cómo podemos invertir de una manera más inteligente. Y con respecto al mensaje, creo que si hoy en día estamos teniendo esta conversación es porque el mensaje que esta niña de 16 años nos ha hecho llegar ha calado hondo. Creo que también no solo ella se hace eco de lo que dicen la ciencia hace muchos años, de que hace falta mayores esfuerzos
para que el cambio climático tenga efectos irreversibles, sino que también los jóvenes y los niños tienen una legitimidad especial que ellos, y esta es parte del mensaje de Greta, ellos van a heredar el planeta que nosotros le dejemos. Por lo tanto, creo que hay un mensaje muy claro de responsabilización, y por eso creo que el mensaje y la figura de Greta es tan efectiva. Vamos a una pausa, si les parece. El discurso de la activista Greta Thunberg puede llegar a presionar a los líderes mundiales para generar realmente un cambio real a favor del ambiente. Es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Ya volvemos. Hablamos hoy de una niña, una joven de 16 años, Greta Thunberg, que se ha convertido en un ícono global en la lucha contra el cambio climático. La adolescente, que padece síndrome de Asperger y un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ha decidido tomarse un año sabático en su colegio con la aprobación de sus padres para despertar la conciencia ambiental en todo el mundo, y así fue como empezó. En su corta carrera, la niña sueca, además de su reciente paso por Naciones Unidas en New York, ya participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2018, en el Foro Económico Mundial en enero de 2019 y recientemente ha sido invitada de honor en la Asamblea Nacional Francesa. Además, 3 políticos noruegos han propuesto presentarla como candidata a Premio Nobel de Paz. Senadora, cuando ha sido tan cuestionada en todo caso y dicen que hay gente detrás y que tal vez el discurso es poco creíble, ¿qué más se puede hacer? Si se toma un ícono que resulta siendo un símbolo y que puede inspirar a otros incluso de su edad, ya tal vez a las de generaciones mayores puede que haya muchos cuestionamientos, pero a estas nuevas generaciones que necesitan de alguien a quien admirar o ver y entender qué es lo que está pasando, ¿no resulta de todas maneras una buena estrategia? Aún así, lo que usted dice, que haya gente detrás, dinero detrás, que se transparente todo eso, ¿no es una buena estrategia para influenciar e inspirar a las nuevas generaciones? Es que yo no lo veo de esa forma tan romántica. Yo veo que los ambientalistas, como los que se autodenominan defensores de derechos humanos, siempre viven vendiéndole al mundo miedo. Y miedo y más miedo, mañana se va a acabar el mundo. Entonces, por ejemplo, yo no he visto el primer comunicado de Greenpeace rechazando los atentados a las voladoras de oleoductos en Colombia por parte de la guerrilla, que destruyen el ecosistema. No he visto el primero. También una campaña que salió hace poco, promovida por la ONU, que me pareció desastrosa, para que no comiéramos carne. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la carne es proteína para el cerebro de un niño. Yo no sé si los burócratas de la ONU piensan que los niños se tienen que alimentar con lechugas y con frutas y será suficiente, cuando hemos visto que hoy el desarrollo del cerebro es proteína y proteína animal. Gústenos o no, están en la investigación científica, y salen no coma carne, y generan todo un movimiento en contra de quienes tienen ganadería. A mí eso no me parece correcto ni me parece sano, especialmente hoy que existen sistemas silvopastoriles que demuestran una reducción exponencial precisamente en las emisiones de gas por parte del ganado, que es uno de los mayores contaminantes. Y le voy a poner un ejemplo. Mi esposo tiene hoy una finca donde cultivó por años algodón y era una finca totalmente reseca, desértica. Hoy, con el sistema silvopastoril, las fotografías de transformación de su finca, hoy ganadera, salen en la revista Science, que es una de las más reputadas revistas ambientalistas del mundo. Entonces, uno no puede vender miedo cuando aquí hay oportunidades para el desarrollo, un desarrollo sostenible, un desarrollo donde todos quepamos, sin señalar, sin rotular y sin hacer shows donde detrás lo que hay es contratos multimillonarios. Yo lo que quiero es que sea abierta la verdad, que nos cuenten qué es lo que pasa y que le enseñen a los jóvenes cada día precisamente a conservar. Desde su casa, a reciclar. En mi casa se recicla porque mi hija mayor es bióloga. En el colegio se pusieron los basureros de reciclaje gracias a ella. Sí. Son actitudes que uno va aprendiendo, pero no es a través del miedo ni el terror que van a generar el cambio.
Silvia, con lo que escuchamos para la senadora quizás es el discurso. Ahora, yo quiero ir más allá. Lo que ella propone, lo que pone sobre la mesa, ¿es viable, es entendible o parece para algunos y podría quedar en ese discurso aprendido que no trasciende? ¿O todo lo que ella habla se puede hacer y se debe hacer ya? Sí, pues es que realmente lo que dice la senadora es absurdo porque no estamos hablando de una visión romántica, estamos hablando de una visión realista, no estamos hablando nada más ni nada menos sino de la protección de derechos fundamentales, estamos hablando de la protección a la vida, de la protección a un ambiente sano, de la protección a la salud, y lo que está pasando es que no estamos teniendo en cuenta el daño que está generando este tipo de industrias al ambiente, y esto finalmente es lo que de alguna manera esta niña está tratando de llamar la atención. Ahora, es un error pensar que este movimiento ciudadano es un movimiento de Greta o es un movimiento que haya impulsado ella de manera individual. No es así. Basta ver las fotos en Berlín, donde salieron a marchar más de 400.000 personas, en Hamburgo más de 600.000 personas, en Australia eran más de 100.000 personas, en Colombia, sin ir más lejos, salimos a marchar 3.000 personas. Esto es un movimiento ciudadano que está basado en hechos, en estadísticas, en números, y efectivamente todas las campañas contra la ganadería no son la ganadería per se, es porque la ganadería extensiva está generando altas tasas de deforestación y está tumbando bosque primario, un bosque urgente para la captación de CO2 y para mantener el balance del clima en el planeta para poder tener vacas. Entonces, nadie está diciendo que los niños tienen que alimentarse con lechugas, ni más faltaba, pero hay pruebas, hay números, hay estadísticas que nos demuestran que efectivamente tenemos que pasar del discurso a la acción y que efectivamente hay maneras de mantener una agricultura mucho más sostenible, pero tenemos que bajar nuestros hábitos de consumo, tenemos que disminuir nuestro consumo de plásticos, de carne, tenemos que bajar las tasas de deforestación, tenemos que iniciar ya mismo una transición a combustibles no fósiles y a energías renovables, y eso implica oportunidades económicas. Entonces acá no estamos hablando ni que una niña esté revoloteando el mundo, ni que haya intereses por detrás. Es una niña que inspira a millones de ciudadanos que están aburridos de la política tradicional, que no solamente no brinda soluciones, sino que nos viene poniendo en peligro y está tomando decisiones a favor de unas cuantas empresas. Y dos, estamos hablando de una urgencia de tomar acciones, y fue una niña la que nos inspiró y la que nos llevó a la posibilidad de pensar que la gente, cuando se organiza, sí puede generar cambios políticos importantes y sí puede llevar a la acción a los gobiernos y a las industrias. Nahuel, ¿hay forma de medir cómo a un corto plazo algo así puede, como dice Silvia, inspirar y lograr cambios quizás a corto plazo cuando la gente la escucha? Es decir, ¿el mundo le cree a alguien, a una niña? ¿El mundo le cree a una mujer de 16 años? ¿El mundo le cree a un tipo? Porque de todas maneras hay algunos que dicen, bueno, es que es muy de frente, que es como dura, pero tal vez otros dicen, bueno, es que necesitamos ese discurso porque se nos está haciendo tarde o se nos hizo tarde. ¿Qué impacto real llega a tener? Bueno, primero que nada, como dije antes, creo que el discurso de Greta, el mensaje de fondo, creo que es consonante con el mensaje de la ciencia y con el mensaje de los líderes mundiales, con el mensaje del secretario general, en el sentido de que tenemos que hacer más y más rápido. Estoy de acuerdo que no hace falta para ello crear una cultura del miedo. Y el mismo secretario general de las Naciones Unidas dijo que está esperanzado, porque se ven todos los días, se ven empresas que están cada vez más conscientes con el cuidado del medio ambiente, las currículas escolares, cómo toman estos temas. Es decir, hay más conciencia a nivel social. Entonces, creo que eso tiene que ser un factor de esperanza. En eso, Nahuel, solo lo interrumpo ahí porque usted dijo algo importante, no el miedo. En eso sí coincide usted con otras personas o también con la senadora que dice lo que pasa es que se está vendiendo el discurso o el argumento del miedo, el apocalipsis. No, yo creo que el planeta no se va a terminar mañana, pero sí tenemos que escuchar cuáles son los hechos, qué es lo que está pasando. Estos últimos 5 años han sido los más calurosos de la historia. Se está reduciendo la masa del hielo, esto es una realidad. Las temperaturas del agua están subiendo,
el nivel del mar también. Esto es una realidad. Hay un récord en concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto es un hecho, es una realidad. Y también que los combustibles fósiles crecen más rápido que las energías renovables. Por lo tanto, es un llamado a la acción. Y quisiera decir también que el discurso de Greta está en un marco de una semana de cumbre de las Naciones Unidas, en donde se están justamente hablando sobre medidas concretas y compromisos concretos de los diferentes países para atacar los efectos del cambio climático, para avanzar en esta agenda, también en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en la agenda de salud a nivel global, del financiamiento, etcétera. No se hace este discurso de Greta en un vacío, sino en el marco de todos los líderes globales del mundo juntándose en Nueva York para ver cómo se puede avanzar. Entonces creo que es un actor más que tiene un mensaje con un formato diferente que llega a muchísima gente, como se ha dicho y como se ve, y de hecho estamos hablando de ello, y que creo que es en consonancia con muchos hechos de la realidad y con muchos esfuerzos concretos y a la vez un llamado de acción mayor y mayores esfuerzos de la comunidad internacional. Por eso el tema de hoy es si el discurso de la activista Greta Thunberg puede llegar a presionar realmente a los líderes mundiales. Es lo que debatimos hoy. Hay ya opiniones de nuestros televidentes porque Santiago dice que lastimosamente no alcanza para ese propósito porque, como bien ella misma dice, no hay sino palabras vacías en los líderes mundiales. Francisco comenta, creo que sea por el motivo que sea una jovencita de 16 años, tiene que tener más respeto con sus mayores y más aún al hablarle a grandes autoridades. Tiene que saber más de la vida real y lo dura que es. Parece una niñita mimada solo buscando un tiempo de fama. Y Concepción en su Twitter dice que desgraciadamente esta chica está manipulada y se me cayó la credibilidad que tenía. Una pena. Hacemos otra pausa. ¿Quién suma la noticia? Ya volvemos. Debatimos hoy el discurso de la activista ambiental Greta Thunberg y si realmente puede llegar a presionar a los líderes mundiales para generar un cambio en el tema del cambio climático. Hubo un encuentro ahí con Donald Trump, que las miradas lo dicen todo. Y fue de manera sorpresiva justamente en la cumbre del clima, justo después de que la activista sueca finalizara su discurso. Cuando Greta Thunberg vio a Donald Trump, ahí vemos esa cara, pues vemos esa forma en que lo mira entrando y uno puede decir, bueno, no tendría que decirle mucho más, con esa cara lo decía todo. Recordemos cuando Donald Trump le dice que es una dulce niña y que qué bueno estos niños que están pues enfrascados en estos temas tan importantes. Ella también usó una ironía y cambió su perfil en Twitter para definirse como una joven muy feliz mirando hacia un futuro brillante y maravilloso. Senadora Cabal, si esto para alguna parte de la población, y usted lo ha puesto sobre la mesa claramente, la cuestiona, no le gustan, no le parece incluso creíble, le parece no auténtico, ¿cómo llegar a concientizar? ¿Qué sí puede servir según esa otra visión? Mire, es suficiente es concientizar, por ejemplo, con la destrucción de fuentes naturales de agua. La destrucción se hace, por una parte, cuando hay colonización de bosques que se tala indiscriminadamente. Se hace por grupos ilegales como la guerrilla en Colombia, que siembra coca y destroza todas las fuentes naturales, las fuentes de agua. Se hace precisamente en empresas, en eso tienen razón, industriales, que no tienen ningún límite en la contaminación. Eso se tiene que controlar con el diseño de políticas públicas, pero se tiene que enseñar, porque la educación es la base de todo. Si no, usted no logra generar cambios. Ahora, yo me puse a pensar, y quiero que no recuerdo el nombre, la chica de Greenpeace y el joven de Naciones Unidas, escuchen esta reflexión. Acabo de presentar con un compañero mío un proyecto de ley para lograr unos subsidios al uso de lo que se llama GLP, gas licuado propano, que es el que se vende en unos contenedorcitos que van los camiones generalmente en zonas rurales, donde no hay conexión con gas natural. Hicimos por primera vez la unión tanto del uso del gas natural como del gas líquido propano
para llegarle a todas las familias pobres rurales de Colombia, que son muchísimas, que todavía cocinan con leña. La leña no solo está talando el bosque, sino que está enfermando a quien cocina, que es la mamá y por lo general las niñas, mujeres. Enferman con el tiempo, enfermedades respiratorias y cáncer. ¿Cómo hacemos nosotros para soñar en que podemos reemplazarle esa energía con una energía solar cuando el panel es 10 veces el valor de lo que es el uso de la otra del otro sistema, o cuando no hay posibilidad de energía eólica? Es que uno tiene que poner los pies en la tierra. Claro. Esta niña sueca debería ver las condiciones de pobreza que ella no conoce, donde esta gente tiene que sobrevivir, y el Estado lo que puede dar es el acceso todavía a a sistemas precisamente. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, adelante. Es que me quedan 2 minutos nada más y quiero que terminar con Silvia, que me está pidiendo la palabra frente a eso. Y lo otro es, cualquier esfuerzo igual vale, Silvia. Podría también uno ponerlo sobre la mesa. Cualquier esfuerzo en este momento vale. A ver lo que está pasando acá. Nadie está hablando de una cultura del miedo. Simplemente estamos hablando de una cultura de la realidad, de lo que está pasando, de emprender alternativas, de iniciar la transición, de comprometerse con cambiar la manera como estamos generando la energía, con cambiar las políticas que vienen terminando con nuestros recursos naturales. Entonces acá esto es un mensaje súper esperanzador. Nunca habíamos visto más de 4 millones de personas salir a las calles a decirle a los gobiernos, a los senadores, a los presidentes de las compañías que se comprometan de manera concreta, radical y urgente con una transición energética. Obviamente la palabra transición tiene sus implicaciones, pero nadie está teniendo ni una visión romántica, ni está diciendo de la noche a la mañana vamos a empezar con energías renovables, pero sí hay que empezar y hay que dar inicio a eso, y en la medida en que se presione mucho más y haya más oferta, efectivamente los precios van a bajar y va a ser mucho más asequible, y eso ya está pasando. El punto es que hay muchos intereses empresariales que quieren y están pegados a su negocio de energías fósiles y no quieren soltar para que esta industria de las energías renovables realmente pueda despegar y pueda tener unos precios mucho más competitivos en el mercado, pero eso es una tendencia que ya se está dando, es una tendencia imparable, y los políticos que nos representan no están atendiendo nuestros derechos colectivos y no están entendiendo nuestras necesidades. Por eso surgen fenómenos como los de Greta, que le devuelven a la gente la esperanza y le devuelven la credibilidad y la fe y la posibilidad de que sí se puede tener un mundo con una economía viable, pero también con una democracia que escuche a los más pobres, como dice la senadora, pero al mismo tiempo que tenga en cuenta la importancia de tener en cuenta las variables ambientales. Nahuel, en 30 segundos, ¿algo puede salir de esta asamblea, de esta cumbre de Naciones Unidas, que uno diga, ok, no es un saludo a la bandera, no cada presidente va y habla o se hacen estos discursos, sino que uno empiece a ver que hay acciones determinadas, sobre todo de los gobiernos? Yo creo que se ha generado mucha conciencia y bueno, esperemos que al fin de esta semana haya resultados muy concretos. Creo que la opinión pública y la conciencia a través de la comunicación social y la educación son fundamentales, y creo que también entender los riesgos es fundamental para que las políticas públicas, las inversiones estén informadas por el riesgo y no creen más problemas, sino que creen mayor sostenibilidad y mayor resiliencia. Hacemos la última pausa, ya volvemos. Quiero agradecerle a Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, a María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, y a Nahuel Arenas, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe. A los 3.000 gracias. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.